No es habitual que un futbolista manifieste su opción política, piense y actúe en consecuencia, o al menos lo intente. Para algunos seguramente sea un sacrilegio, aunque para otros puede que sea una agradable sorpresa. A partir de ahí, Quique Peinado ha reunido un puñado de buenas historias donde se rinde posiblemente homenaje a aquellos jugadores que hicieron pública su simpatía hacia la izquierda. Y de ahí ha surgido este libro que hoy presentamos, llamado Futbolistas de Izquierdas, con el que vamos a hablar con su autor. Quique Peinado, bienvenido a Periodista Digital. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Los protagonistas de tu libro constituyen, por así decirlo, el último reducto frente a eso que ahora se llama fútbol moderno. ¿Estás de acuerdo con ello? Hombre, sí que es cierto que ese mantra de odio eterno al fútbol moderno es un mantra casi de la izquierda, ¿no? Futbolística y de la gente que cree que el fútbol puede ser otra cosa distinta a esta cosa tan mercantilizada que es ahora. No diría yo que son el último reducto, pero sí que son un batallón contra el fútbol moderno que es un concepto muy amplio, pero en lo que se asume en esa frase, ¿no? De odio eterno al fútbol moderno o muerte al fútbol moderno, pues sí que es un concepto un poco que está perdiendo el romanticismo y la esencia del fútbol. Uh-huh. ¿Tú te definirías, ya aprovecho para preguntártelo, dentro a lo mejor de esos que piensan que este fútbol moderno no te llena como aficionado en el sentido de lo sumamente mercantilizado que está? Como aficionado sí. Otra cosa es que como periodista entienda el negocio y entienda más la globalidad de lo que representa, pero desde luego como aficionado ha ganado muchas cosas el fútbol, ¿no? Ha ganado por ejemplo, la comodidad con lo que vas a un estadio o en poder ver todos los partidos en televisión, por ejemplo, que eso yo cuando era pequeño no existía, se veía uno o dos, pues en eso ha ganado mucho como aficionados, pero sí es cierto que especialmente cuando tu visión del fútbol es un poco más literaria o se aleja un poco de lo que es el puro juego, sí que está perdiendo ese romanticismo. Uh-huh. Y de todas estas historias que ahora, si te parece, algunas de ellas desgranaremos en profundidad, ¿cuál fue, por así decirlo, la que prendió la chispa, la que te llevó a escribir e investigar sobre todas las demás? Cristiano Lucarelli. Todo parte del libro Historias del Calcio de Enrique González, que recopila sus artículos de fútbol italiano en el país, y tenía una historia de Cristiano Lucarelli, en la que contaba su historia de amor con el Livorno y de sus ideas políticas, ¿no? El futbolista comunista. Y a raíz de leer esa historia empecé a tirar del hilo y vi que sí que había un libro y de ahí nace. Hace ya, pues eso fue en el año 2006, me acuerdo porque estaba en Nueva York, lo leí en un viaje a Nueva York y pues recuerdo que se lo enseñé a mi novia y dije, léete esta historia. Me dijo, puso cara así como sorprendida, joder, qué cosa más bonita. Y a partir de ahí tiré del hilo y ahí nace el libro. Uh-huh. Bueno, tenía la pregunta de Lucarelli, una de las últimas, pero ya que la has mencionado, pues la busco y empezamos por ahí. De todo lo que has investigado sobre Lucarelli, su historia puede decirse que simboliza mejor que ninguna el amor hacia unos colores. Sí, para mí es la historia más bonita del fútbol moderno, de los últimos 20-30 años. No tanto, o sea, es una historia política, ¿no? Es un señor con unas ideas y que más o menos las lleva a cabo de una manera muy coherente, pero por encima de todo es la historia de amor por una camiseta y sobre todo por una ciudad. Y eso en el fútbol de hoy día es lo más difícil de encontrar. Porque por mucho que un jugador quiera un equipo, que sí que los hay, que quieran gente que se ha criado en un equipo y tal, llegado a un determinado momento quieren saltar a otros equipos más grandes para ganar más dinero, para conseguir unos objetivos deportivos, porque es lógico, lo normal de una carrera deportiva, igual que tú tienes unos objetivos profesionales y yo también los tengo, es llegar a lo máximo dentro del deporte. Pero Cristiano en eso, en un momento clave de su carrera, cuando él podía haber optado por jugar en equipos más grandes, prefirió bajar a segunda división y perder lo que eran 100 millones de pesetas de la época, ¿no? 1 miliardo, 1.000 millones de liras, 600.000 euros. Decidió perder ese dinero y renunciar a un muy buen contrato en el Torino por jugar en el Livorno, que era el equipo del que él había sido hincha desde pequeño, la ciudad que él amaba, el equipo de su padre. Y esa historia, si no ibas a Livorno, no conocías un poco a los livorneses, tampoco he hecho un trabajo de que me estaba allí 3 meses, ¿no? Pero unos si no, días, ¿no? sí, Unos días, sí. pero si no conoces lo que son, si no hablas con ellos, si no hablas con el entorno del jugador, era muy difícil de contarla al margen de lo que se había contado ya, ¿no? Yo creo que cuando tú escribes un libro tienes que contar algo más de lo que se haya contado, y ese capítulo de Lucarelli, que quizás sea el más trabajado de todos,
pues un poco simboliza la idea que yo tengo del libro, ¿no? Que es que tiene que ser una cosa exhaustiva, profunda y cercana al sitio del que quieres hablar. Y de ahí la frase, además de otros se compran Ferraris, ¿no? Yo me compré la camiseta del Livorno. Es una frase que desde luego demuestra que el tío tiene mucho talento para oratoria, pero es una verdad muy grande, ¿no? O sea, mucha gente de la que esté escuchando esto, pues seguro que siente los colores de un equipo y seguro que hubiera pensado que daría todo en la vida por llegar a jugar en ese equipo. A muchos jugadores que llegan a profesionales crecen con ese sentimiento, pero cuando llegan a profesionales se dan cuenta de que jugar en el Sporting de Gijón está muy bien, pero es mejor jugar en el Barça, y se van al Barça o al Madrid, ¿no? Por poner un ejemplo. En el caso de Lucarelli, mantuvo esa ilusión de niño, la mantuvo durante toda su vida hasta cumplir los 30 y tantos años que tiene ahora, ¿no? Y eso es muy bonito, porque yo creo que en general nosotros, las personas cuando nos hacemos mayores, renunciamos a muchos deseos muy puros y muy bonitos, ¿no? Porque pues, por la experiencia, porque el mundo te dicta otras cosas, y cuando ves que hay un tipo que mantiene el sueño de la infancia, que dice que él quiere jugar en el Livorno porque a su padre sabe que la ilusión de su vida sería ver a su hijo jugar en el Livorno, pues yo creo que es una historia muy muy bonita. Nos detenemos ahora en el caso de algunos futbolistas vascos que también aparecen en tu libro, aparecen varios ejemplos. El denominador común entre ellos podría decirse que es la simpatía a la causa independentista vasca. Diferentes jugadores, que luego mencionaremos algunos, de la Real Sociedad, del Athletic de Bilbao. ¿Entiendes que cuando han salido a la luz pública estos ejemplos, porque ellos hacían públicos sus ideas, muchas personas se enciendan contra ellos por estar jugando la Liga Española mientras a su vez se declaran independentistas? Pues cualquiera que tome una opción política en el fútbol está demostrado que no gana nada. Ni los jugadores de la Real Sociedad, y hay un caso muy reciente que es Salva Ballesta. O sea, no sé si se arrepentirá, porque entiendo que es un hombre de firmes convicciones, pero seguro que no le habrá hecho ni puñetera gracia que no le contraten en el Celta de Vigo por ser un señor de la derecha más, no sé si extrema o de la derecha más derecha, ¿no? Ningún jugador saca ningún beneficio, y es normal que los jugadores, cuando manifiestan una idea política, tengan una respuesta. Si tú dices, manifiestas una idea política y hay alguien que tiene la contraria, te la rechaza, te grita en un campo de fútbol, o tienes una serie de consecuencias profesionales, estoy convencido de que a ti y a mí nos pasaría. Que si yo voy mañana a trabajar a la Gaceta y me planto en el centro de la Gaceta y digo, yo que sé, cualquier cosa, pues a lo mejor me llega el jefe y me dice, salga usted por esa puerta. O si lo haces en público y dices lo contrario, igual sales por esa puerta, ¿no? Entonces es que la gente se encienda porque un jugador independentista vasco juegue en la Liga Española, pues es hasta cierto punto normal. Lo que sí es cierto es que los jugadores que dan ese paso asumen una responsabilidad y unas consecuencias, y está bien que así sea, vamos. Y dentro de esos equipos, cuando juegan en sus propios equipos, ¿tú crees que eso también les traía problemas? A pesar de que entre los propios aficionados de la Real y de la Athletic de Bilbao pueda haber mucha gente que simpatice con ellos. Porque igual que simpatiza, seguro que hay otros que no. Igual hay directivos que no. En la Real Sociedad, Joaquín Aperri, ahí no me sale el nombre del anterior presidente, el padre de ese señor fue un amenazado de ETA que se tuvo que ir del País Vasco. Entonces supongo que los jugadores que manifestaran, aunque su relación personal sea buena, porque el ecosistema del País Vasco es una cosa muy difícil de entender y que desde aquí lo vemos de una manera muy maniquea y no es tan así, pero evidentemente a ese señor en un momento determinado no haría ni puñetera gracia que sus jugadores se manifestaran así, ¿no? Y igual que habrá otros directivos que sí, habrá otros directivos que no, habrá directivos no sé, al mismo Javier Clemente no le gustó que los jugadores vascos decidieran no jugar con la selección vasca porque querían que se llamara Euskal Herria, y es Javier Clemente, nombre del que se le tiene por nacionalista vasco, o que se le tiene por que debería simpatizar con eso. Es decir, que cuando das un paso, siempre en el mundo del fútbol al menos, y yo creo que es en la vida en general, pero en el mundo del fútbol al menos, siempre vas a tener consecuencias. Por eso yo digo que los jugadores que no quieren hablar es normal que lo hagan, porque no sacan ningún beneficio, y los que lo hacen, pues agradezcámoselo, ya sea Iker Sarriegi como es Salva Ballesta. Yo prefiero un Salva Ballesta a 50 Salva Ballestas, no 50, pero a un montón, un grupo de jugadores de la Liga Española que simpatizan con su manera de pensar, que están cerca ideológicamente de él y que no lo manifiestan, o que cuando lo han manifestado sin querer han dicho no, pero es que, ¿sabes?, lo han disimulado.
los que salen sufren una serie de consecuencias y para mí se merecen la admiración de la coherencia. Con Iker Sarriegi, ahora que lo mencionas directamente, digamos, su ideología era, por así decirlo, tan extrema que le llevó a participar de ella. Tú, en tu caso, además, para el libro, le entrevistaste tanto antes como después de que él pasó un tiempo por la cárcel, acusado, imagino, por colaboración con ETA. Sí, de hecho, él sigue pendiente del veredicto, le pueden caer hasta 11 años de cárcel. Y yo, en eso, pues lo que diga lo que diga el juez, supongo que es lo que será, ¿no? Yo, en mi experiencia personal con él, desde luego, para mí es el jugador que más se ha implicado con el libro, que más honesto ha sido conmigo, sin tener por qué, ni me conocía, ni sabía nada, ni yo soy vasco, ni soy cercano a su círculo. De hecho, pues durante la primera entrevista, sobre todo, está reflejado en el libro, chocamos. Le aprietas, ¿no? Le dices que además, va a condenar la violencia. Y además yo, cuando le propongo la entrevista, le digo, oye, la entrevista no va a ser una entrevista en el Gara. Va a ser una entrevista a él. Y él honestísimamente me dice que sí, hacemos la entrevista, que quedamos como amigos. 3 años después me vuelve a dar una segunda entrevista cuando está pendiente de que haya juicio y de que pueda estar en prisión. Para mí su honestidad con el libro está fuera de toda duda y es yo creo que el ejemplo más claro de toda la historia del fútbol de superimplicación máxima de un futbolista en política. Los jueces tendrán que decir si es colaborador de una banda armada. Desde luego, para mí, que soy un periodista deportivo y no estoy habituado a hacer este tipo de entrevistas, fue una experiencia que te llena mucho como periodista, ¿no? Hay periodistas que están acostumbrados a entrevistar pues a terroristas, a exterroristas, a políticos, a gente que a los periodistas deportivos se nos escapan, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a entrevistar a futbolistas y que Sarriegi, a mí lo que espero que queda claro en el libro, y creo que sí, es que hay que separar en el pensamiento de alguien que es Abertzale la parte nacional, que es una parte, y luego hay una parte social que muchas veces se silencia y que Sarriegi la tiene muy muy marcada. Es un tipo con un discurso en lo social y en lo económico bastante interesante. De Oleguer Presas afirmas que pagó las consecuencias de significarse políticamente y públicamente. Aunque yo, en mi caso, cuando también he hablado con muchos culés, simplemente les he oído que, obviando todo lo demás, lo que ocurría es que no tenía nivel suficiente para el Barcelona. Eso lo digo yo también. O sea, él dejó de jugar en el Barça porque no daba el nivel. Eso creo que es evidente, pero que también es evidente que pagó el hecho de su implicación en política, no solo desde que le cancelen, pero insisto, es que es lo normal cuando tú te manifiestas, ¿no? Tienes que tener consecuencias y creo que él las asume todas. Le cancelaron un contrato, una marca deportiva, y ha tenido realmente complicado. De hecho, con Sarriegi me decía, pues es que Oleguer solo podría jugar en la Real, en el Barça y en la Real, en primera división. Y igual sí tenía razón, ¿no? ¿Dónde hubiera podido ir a jugar Oleguer después de haberse manifestado? ¿A qué equipo le hubiera querido fichar? Lo hubiera tenido muy complicado. Luego, en la parte, yo creo que él se va fuera porque quiere vivir fuera de Barcelona, porque quiere vivir fuera de todo este entorno para poder llevar la vida que él quiere llevar. Pero las consecuencias, que pagó las consecuencias de hablar lo que dijo, son evidentes. Y en el caso de lo que dijo Oleguer, me parece que hubo un juicio brutal, porque tú puedes estar en contra o a favor de lo que dice un tipo, pero no juzgar al tipo. Yo no conozco a Oleguer, no quiso hablar para este libro, no sé nada de él, pero me parece que se le juzgó personalmente cuando solo opinó algunas cosas. ¿Se puede decir entonces que Joan Laporta hizo una purga con él tras escribir aquel artículo defendiendo de Juan Chaus? Joan Laporta que luego evolucionó hacia posturas mucho más nacionalistas de las que tenía. Yo no tengo claro que lo purgara por eso. Yo creo que se fue del Barça por una cuestión únicamente deportiva, porque no daba el nivel. Pero sí que es cierto que Laporta se portó, fue muy rastrero con Oleguer, ¿no? Cuando Oleguer, en una rueda de prensa, le dedica el gol a un chico que había sido detenido, o en sala de prensa del Barça, no sé qué declaración hace, y Laporta dice que eso no se puede hacer, esa declaración no se puede hacer como jugador del Barça o por el Barça, hombre. Cuando son los mismos que dicen que el Barça representa algo más en Cataluña. Pero en el caso de Laporta, el que más es el presidente que más ha utilizado políticamente el Barcelona.
Y a mí es que esa historia de no hay que mezclar fútbol y política, bueno, pues entonces en los palcos sacamos todos esos políticos que invitáis. Cuando te han comprado el mini estadio 3 veces, también lo vamos a sacar porque no hay que mezclar fútbol y política, o cuando recalifican un terreno, o cuando hay una decisión política que favorece a un club, o cuando Hacienda no entra como debería entrar a por los clubes, también vamos a separar fútbol y política. Entonces lo vamos a hacer como el resto de las empresas, ¿no? Y no vais a tener ningún privilegio. Es un discurso muy fariseo, porque los que dicen que no hay que mezclar fútbol y política suelen ser los que invitan a los políticos al palco. Otro de los jugadores que viene un apartado reflejado, seguramente algunos de nuestros lectores le recuerden, era que el jugador del Compostela, Nacho Fernández, que se armó aquí prácticamente la marimorena cuando renunció, bueno, a una hipotética llamada del seleccionador Javier Clemente. Yo creo que eso nunca se produjo como tal. Yo creo que se habló, ¿no? Se habló de que... Él hace una entrevista de la TVG en la que dice: a mí me gustaría jugar con la selección gallega, la selección española, tal. Es una declaración que es un poco ambigua, pero es lo que dice, que le gustaría, como galleguista, que le gustaría jugar con la selección gallega. Quién sabe si hubiera renunciado a la selección española. Lo que se dijo es que la selección le llamó, que Clemente habló con él y que él dijo que no. Eso es todo mentira. Es tan fácil. Lo que pasa es que aquí hubo una época en la que llamar a Javier Clemente era poco menos que llamar al demonio, y se ve que había una parte del periodismo que le parecía fatal siquiera que hablara, pero yo descolgué el teléfono y llamé a Clemente: oye, ¿qué pasó aquí? No, nunca lo llamé. Nunca lo llamé porque era un jugador que no tenía nivel para la selección española, que es la verdad, porque el Compostela de aquel año hace 3-4 meses muy buenos, Sí. y en medio de todo aquello hay un partido en Alicante y alguien levanta la mano y le dice a Clemente: ¿a usted le gusta Nacho? Que estaba siendo el mejor jugador del equipo revelación. Compostela. Y Clemente dice que sí, que va a decir que no. No va a decir que no le gusta. ¿A usted le gusta Nacho? Sí, es un juego muy interesante. Y de ahí se empieza a montar una bola que Nacho yo creo que es el que lo ha hecho mejor. Nunca ha hablado, no ha querido hablar para el libro tampoco, y no ha vuelto a remover aquello. Lleva una vida normal y está muy bien que así sea. A mí, de todas maneras, la pregunta iba enfocada en el sentido de que el revuelo que se arma en un país como el nuestro cuando a un jugador, en el caso que hubiese sido llamado, renuncia a la selección, ¿no? Es decir, bueno, yo no quiero la selección. ¿Conoces casos similares en otros países que no sean el nuestro donde se arme este revuelo porque un jugador diga que no a la selección? Esto sea, no sé si es una cosa muy sui generis española. No, yo creo que no. O sea, no creo que haya muchos casos, porque España es un país bastante complicado y en otros países se asume con más naturalidad, pero en España hay jugadores que renuncian a la selección todos los días, de baloncesto, de balonmano, porque este verano quiero descansar, porque sí, bueno, es una manera de decirlo. ¿no? Los jugadores dicen: no, este verano no es una cuestión política, este verano quiero descansar, ¿no? Pau Gasol ha renunciado 2 veces a la selección y aquí no ha pasado nada. Sin embargo, en el fútbol, cada vez que hay un jugador, especialmente catalán, si dice Xavi o el Barça dice que está lesionado pero no está lesionado, ya se cuestiona si es por una cuestión política, o aquella polémica que hubo de que las medias de Xavi y de Puyol, sí, que las llevaban dobladas, ¿no?, para tapar la bandera. Me parecen cosas totalmente absurdas. O sea, me parece que es montar lío por lo que no hay. Su jugador sale y dice que renuncia a la selección, que está en su derecho, y además me parece muy bien, en muchos casos muy coherente, pues que lo haga y debatamos desde ahí, pero no desde los prejuicios contra algunos jugadores que a veces es por lo que los jugadores no hablan. Es decir, si yo no he dicho nada y ya estamos así, el día que hable la liamos. Ocurre aquí que a veces algunos sí hablan y la meten hasta el fondo, como fue el caso, por ejemplo, de Susaeta, que acepta la convocatoria y dice: estamos aquí para representar una cosa. Pero es que Susaeta, por ejemplo, en el caso de Susaeta, es un chico que se ha puesto muy pocas veces delante de los medios de comunicación. Es un chico, por lo que a mí me han explicado, tímido y que le cuesta. Se pone muy nervioso y en un momento dado dice una palabra y se ha liado la marimorena. Vamos a ver. Yo como aficionado al fútbol, lo que un tipo piense o no piense de la selección, pues, ¿qué quieres que te diga? Que haga lo que quiera, o si va a jugar a la selección por una cuestión de prestigio, pues ¿qué quieres que te diga? Es que me da un poco igual. O sea, que vayan por lo que quieran ir, que jueguen como quieran jugar y que representen lo que quieran representar, pero se montan líos por nada. O sea, yo pienso ahora mismo, si hubiera un Ignacio Cortabarría, un jugador que renunció a la selección explícitamente a principios de los 80, además en una España mucho más convulsa que ahora, si eso pasara ahora, aquí se montaría un Cristo insoportable. O sea, me parece bien que se monten los debates a raíz de que un señor hable. Oleguer dice esto, montamos un debate. Salva dice esto, montamos un debate. Pero no artificialmente sobre detalles, declaraciones que dicen, porque lo único que hacemos es que los jugadores no quieran hablar.
Cuéntanos, Quique, por favor, o resúmenos para todos los lectores de Periodista Digital, esa genial anécdota, ¿no?, que viviste en primera persona con uno de los protagonistas del libro, Ángel Capa. En la radio, me refiero. Ah, sí, eso está muy bien porque además fue mucho tiempo después de yo entrevistarlo para el libro. Era cuando todo el jaleo de Repsol que había nacionalizado, o sea, de Argentina que había nacionalizado la YPF, ¿no? Y había toda esa batalla de España y Argentina por la nacionalización de la empresa petrolera. Y yo trabajaba en asuntos propios en Radio Nacional y entraban llamadas de los lectores y yo estaba cogiendo teléfonos. Coges el teléfono, le tomas el nombre, le pides el teléfono para volverle a llamar. Y entonces entra un argentino que empieza a hablar y yo lo escucho y digo, este tío es Ángel Capa. Pero yo, ¿cómo va a ser Ángel Capa? Igual, todos los ángeles, pues el típico prejuicio, son los argentinos que hablan todos igual. Y cuando acaba digo, bueno, me dice su nombre por favor, me dice Ángel. Y entonces cuando dije, Ángel Capa. Y me dice, sí, Ángel Capa y tal. Entonces le tomo el teléfono y le digo a Tony Garrido, oye, este tío ha llamado a Ángel Capa y tal. Entonces Tony, cuando le da paso, dice, Ángel, buenas tardes. ¿Puedo decir su nombre completo? Y dice, sí, sin problemas. Ángel Capa, entrenador de fútbol, adelante. Y entonces él soltó un speech larguísimo de por qué creía que estaba bien nacionalizado YPF. Y a mí me hizo mucha ilusión porque en ese programa te oyera mucha gente o poca, había gente de mucho nivel que te escuchaba. Y a mí me hizo mucha ilusión porque yo tengo mucha admiración personal por Ángel Capa, que fuera como un oyente más el que llamara para que él participara. Otro capítulo imperdible seguramente sea la de ese exjugador del Sporting, Javi Pobes. Sí. Cuando la gente lea el libro entenderá el porqué de la pregunta. ¿Sigue sin tenerlo localizado? ¿Sabemos ya dónde está? No sabemos dónde está y seguiremos sin saberlo. Sí. Yo no creo que él vuelva a aparecer públicamente. Digamos que esa historia, cuando él anuncia que se retira, esa historia la escribo yo para información.com. Él había dado una entrevista a un periódico local de Gijón en el que contaba que eran esas ideas antisistema y tal. Entonces cuando yo lo llamé me dijo, no, me retiro porque no me interesa el fútbol es corrupción y yo no quiero vivir de esto y tal y cual. Entonces pasa el tiempo, yo lo intento localizar, es un jaleo gordísimo, tengo que llamar a su madre que tiene una tienda en Fuenlabrada, llamando con su madre y con su hermana, que no me querían dar un contacto, que me dan un email, que el email no me lo responde, como el típico jaleo de periodista. Y al cabo del tiempo responde, estaba en un lugar indeterminado que yo asumo que es el Amazonas, viviendo medio en la calle, medio donde puede, porque él decidió recorrer el mundo, empezó por África y luego estaba por América Latina y eso. Y entonces yo lo entrevisto, le mando unas preguntas, él me manda las respuestas, que serán 7000 palabras las respuestas. Entonces yo lo edito un poco, escribo el artículo y yo el acuerdo que había llegado con él es que yo te mando el capítulo y tú lo lees antes de que se publique. Y si no quieres que se publique, no se publica. Entonces él, cuando lo lee, no le parece bien, porque le parece poco crudo con respecto a lo que había dicho, y luego ya empieza a decir que si el prólogo es del Gran Wyoming, que es un no sé qué, que tal, bueno, monta ahí una película y al final el capítulo lo que cuento es esa historia de que él no quiso salir, pero decide sus ideas. No sé qué será de su vida, pero yo le deseo que le vaya bien, porque creo que aunque hayamos salido peleados de aquí del libro, yo creo que es un muy buen chaval. Del Bosque también tiene su especial mención aquí en Futbolistas de Izquierdas. Pasa, bueno, claro, en su caso, actual seleccionador español, ¿no? Hablas del rechazo a hablar en profundidad contigo en previsión de que se le pudiera malinterpretar. Sí, Del Bosque mismamente asume que si hace unas declaraciones un poco, digamos, en profundidad aquí en España, por ser quien es, ya se le va a malinterpretar seguramente. Pues hombre, yo creo que yo caí él no me conoce. Bueno, lo puedo entender. Caí en muy mal timing porque justo muy poquito antes, con una entrevista con De la Morena, de estas que estás hablando de fútbol, y De la Morena hace así como que parece que no te pregunta y te pregunta. Y te la pregunta. Y le preguntó por la independencia de Cataluña. Entonces Del Bosque, que se llegó a atorar, empieza medio tartamudea tal, y en un momento dado dice, bueno, yo creo que los catalanes tienen derecho a decidir. Entonces el derecho a decidir, que en España se traduce como autodeterminación automáticamente. Claro, eso que dijo el seleccionador fue pregunta parlamentaria de CIU en 2 sesiones parlamentarias distintas. Se montó un jaleo, porque claro, estamos hablando de que el seleccionador nacional hablaba del derecho a decidir de Cataluña. Entonces, digamos que en ese interín se había acabado ese jaleo, tal cual, fui a llamar yo. Y evidentemente no era un mal momento. Era un momento muy malo. Yo espero, y lo espero de corazón, que algún día nos podamos sentar. Porque yo creo que Del Bosque es un personaje muy interesante y a mí me gustaría sentarme algún día, igual que con Olegué, sentarme algún día y hablar con
con ellos de verdad y hacer una buena entrevista sobre fútbol y política. La presencia así del Bosque, por así decirlo, ya no solo en su cargo de seleccionador, sino cuando fue jugador del Real Madrid, incluso también entrenador del Real Madrid, rompe un poco el tópico de que en el Madrid solo hay gente de derechas. De hecho, el capítulo del Bosque, y es un tema que algún día yo creo que haré aparte y que incluso yo creo que tiene un libro, que es el vestuario rojo del Madrid de mediados de los 70, es decir, en la época en la que muere Franco, en el Madrid están Del Bosque, está Breitner, está otra serie de jugadores que varios llevaban bigote, le llamaban, no me acuerdo cómo se llamaban, bueno, no me acuerdo, pero había un montón de jugadores de izquierdas. Entonces es una época en la que hay muchas luchas sociales en España, mucha gente que se encierra en sus empresas para reivindicar, y una de esas empresas va al Real Madrid a pedirles camisetas y balones para una rifa, y los jugadores del Madrid le reciben con los brazos abiertos. Breitner suelta 500.000 pesetas de la época así sin que nadie se lo pida. Y ese vestuario del Madrid, cuando muere Franco, que bueno, pues la historia de que muere Franco y el Madrid está jugando Copa de Europa, está en ese momento jugando fuera Copa de Europa y tal, yo siempre creo que hay una historia. Y el vestuario de mitad de los 70 del Real Madrid era un vestuario rojo. Era uno de los vestuarios más rojos que había en España. No está nada mal por un equipo al que despectivamente se le acusa muchas veces como el equipo del régimen. No sé si antes y después lo ha sido, pero al menos en el vestuario a mitad de los 70 era un vestuario progresista seguro. Pues lo dejamos aquí, Kike Peinado. Te agradecemos tu presencia de aquí en Periodista Digital. Te deseamos suerte con este libro Futbolistas de Izquierdas y esperemos que no sea la última vez que te vemos por aquí. Muchas gracias. A vosotros.